¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Gracias. Hola, bienvenidos a este Santa y Gregory Fuera de la Casita, nuestro capítulo número 39. Y esta vez estamos en Cartagena de Indias, Colombia. Fuimos invitados al Festival Festiguitar Internacional de aquí de Cartagena de Indias como Santa y Gregory. Es la primera vez que Santa y Gregory es invitado como dúo a un festival internacional, así que estamos muy contentos. Hoy es nuestro tercer día acá en Cartagena y nuestra tercera presentación. La primera fue el día jueves en el Adolfo Mejía, la segunda en el Hotel Intercontinental, donde nos estamos quedando, bellísimo el hotel, que es también como sponsor del festival, y hoy la tercera volvemos al Adolfo Mejía. Hicimos un repertorio bastante variado, por supuesto siempre cantando nuestros temas, cantando nuestra música original,
pero cada día pues dedicando temas también. Por ejemplo, ayer dedicamos el popurrí colombiano, que seguro lo han visto en uno de nuestros episodios, a nuestros amigos. Era una cena especial, entonces quisimos darles ese regalo. Y hoy vamos a celebrar el Día de la Hispanidad, entonces por supuesto que nuestro repertorio venezolano va a estar presente. Van a ver también en este episodio fragmentos de entrevistas a todos los maestros, guitarristas, y por ahí se coló un cuatrista, tal vez un arpista también, invitados a este festival. El maestro Cristian Nieves me comentaba que su cuatro puertorriqueño ha sufrido o ha, no sé, pasado por varios cambios en la historia. Él empezó muy parecido a nuestro cuatro venezolano, con sus 4 cuerdas, pero luego fueron como doblando esas cuerdas, aparte que son cuerdas de metal, y hoy día, si no me equivoco, son 5 cuerdas dobladas de metal. Ese es el 4, ay Dios mío, ese es el 4 puertorriqueño. Entonces tiene un sonido bastante particular, muy latino, muy lindo. Ayer lo escuchamos, él lleva un dúo con su padre y es muy tierno de ver. Entonces van a ver por aquí en el capítulo entrevistas a lo largo de él, de los guitarristas. Hay guitarristas de jazz, hay rockeros, hay otros instrumentos que no son la guitarra. No, para nada. Eso es lo que he aprendido. Ajá. Me gusta la cerveza. Al mío sí, porque es cantante también. Claro, claro. Hay un mix. Sí. Escondo esto por aquí. ¿Por qué me gusta la guitarra? ¿O por qué escogí la guitarra? Cuando tenía 11 años quería salirme de clases y llegaron un día a decir quién quiere tomar clases de guitarra. Y yo dije yo, pero para que me sacaran de clase. Y entonces me hice un compromiso, fui a la primera clase y desde ese día pues nunca pude dejar de tocar guitarra. Y de ahí creo que fue creciendo el amor así de una manera. La conexión. Sí, enseguida. Sí. En mi familia hay vena musical que le llaman porque muchos son músicos, pero cuando cogí la guitarra fue como ahí me quedo. Yo tocaba unas noticas en un piano y me sabía cualquier cosita, pero cuando cogí la guitarra sentí como que era mi instrumento. Tal vez no lo sepa. No, pero... Inténtalo. A ver, yo vengo de familia de músicos por mi padre y el primero fue el piano y mi padre es como que me intentó como meter al conservatorio así de como muy de chico, yo no quería, y empecé a tocar el laúd y la bandurria por el folclore de mi ciudad. Y un día vino como un amigo de mi hermana, pues yo empecé a tocar laúd, mi hermana la bandurria, y vino un amigo para hacer un trío ahí con nosotros tocando guitarra. Y cuando yo vi la guitarra ahí como que me enamoré y empecé. ¿Amor a primera vista? Claro, fue la sonoridad, todo ahí, y empecé. Realmente se me quedó como la guitarra española como un algo, wow, yo quiero hacer eso, qué bonito, pero no tenía. Y mi primo tenía una eléctrica y al menos pues dije, pues empecé con la eléctrica y me acabé sacando la carrera con la eléctrica. Y es la razón por la que estoy más relacionado con las cuerdas de acero y hago este proyecto con guitarra acústica. Súper. Gracias. ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué la guitarra? No sé realmente, porque, bueno, yo me enamoré por la guitarra gracias a mi tío, que falleció hace poco, pero ver o escuchar la guitarra como muy cercana, como que me inspiró desde los 6 años, y siempre me pareció como un instrumento mágico. Y a la vez ahora con más años de experiencia, como escuchando qué tan versátil es el instrumento, como que se cambia según el estilo, y es un instrumento muy personal. Entonces por eso la guitarra. Esa pregunta es muy
interesante porque, a ver, yo desde el colegio, recuerdo que desde el colegio, en esas actividades artísticas, tenía un amigo que los papás le patrocinaban clases de guitarra y él de hecho tocaba flamenco. Cuando yo lo vi interpretando el flamenco, yo dije, yo quiero tocar así, entonces fue más como una influencia musical. Y desde ahí pues yo quise como compartir con él para que me diera sus primeros tips. Y de ahí yo empecé a molestar a mis papás para que me compraran mi primera guitarra. Y desde ahí empezó todo, sí. Y bueno, pues la guitarra porque pues es un instrumento muy completo y tiene un rango de frecuencias muy completo después del piano. Ajá, sí, bueno, en términos técnicos sí. Ajá. ¿Por qué soy guitarrista? Buena pregunta. Qué pregunta tan difícil. Conexión. Me es fácil la música, pero no me es fácil tocar guitarra. A mí me cuesta mucho tocar guitarra. Si no practico no puedo tocar. Pero me es fácil la música en la guitarra. Me conecta con algo que creo que es como ejerce como un poder como superior en mí, como que hay algo que está más allá de la guitarra, que lo consigo con la guitarra. Creo que eso es. Primero empecé con el 4, pero me empezó a interesar la guitarra mucho porque en Puerto Rico se acostumbra mucho a acompañar a los cuatristas y me interesó bastante. Entonces yo empecé a practicar la guitarra y me gusta por la cuestión de que tiene un campo de música tremendo y por los acompañamientos que hay que hacer al 4, los acompañamientos, pues los bordones, todo eso, y eso me gusta mucho. Bueno, ¿por qué el 4 puertorriqueño? Mis papás, ¿verdad? Modesto y Beatriz, me dicen que ya desde que estaba en el vientre de mi madre, pues mi papá Modesto siempre tocaba cerca de la barriga. Dicen que yo daba ya patadas, me movía. Cuando nací, que comencé a caminar, pues Modesto me dice que él se ponía a practicar en la sala, tanto 4 como guitarra. Yo venía gateando hacia donde él a rasgar la cuerda. Él pues siempre, mis papás siempre creyeron de que dice, yo creo que este va a salir cuatrista. Yo soy el mayor en mi casa, ¿verdad? Tengo 2 mujeres que son Mónica y Natalia, son cantantes también. Una es soprano y otra es cantante popular y de rock y de muchos géneros. Y a esa edad uno tiene uso de razón, ¿verdad? Comencé a los 4 años de edad, donde me aprendí las primeras piezas, aprendí géneros como la danza, como el danzón, que están en el repertorio del 4 puertorriqueño en Puerto Rico, el vals, y fui aprendiendo todo de oído, Modesto. Lo que hacía era que me dejaba unos cassettes en ese tiempo, y varias piezas grabadas, y yo lo que hacía era darle oído y empezando a estudiar el instrumento de oído siempre. Y así fue toda la vida. De estudiar una herencia. De estudiar música sí, nunca me dediqué tanto. Fue más la calle, fue más viajar con el ballet folclórico, donde pues, ya mi papá llevaba ya más de 30 años y ahí nos dimos cuenta, Modesto se dio cuenta de todo el folclore que existía en el mundo. Porque eran ballet folclóricos y podías ver el folclore de todas las Américas, más Asia, África, Turquía, Grecia y todos los instrumentos nacionales de cada país, los géneros, España, Francia. Entonces creo que eso tiene que ver mucho
con que en la música, aparte de uno entender el folclore de cada país o entender tu folclore, empiezas a hacer la historia de dónde viene la cadena musical de esto, dónde viene la influencia del vals, y empiezas a ir estudiando todas esas cosas porque son importantes, ¿verdad? Saber la historia y tocarla. A veces uno aprende a tocarla, pero no sabe cuál es la historia. Entonces nos hemos dado la tarea de que eso esté claro y lo mejor posible. Nos ayuda a entendernos. Eso mismo. Como pueblo. Sí. Y creo que nosotros en Latinoamérica, pues hay una cadena musical donde tradicionalmente y a través de nuestras costumbres, eso se ha mantenido vivo de generación en generación. Porque pues si hablamos de Venezuela y ahorita está hablando con tu esposa de las gaitas, yo estaba hablando de ahora se acerca Navidad en Puerto Rico y nosotros son las parrandas. Utilizamos los aguinaldos, los seises, para crear letras de Navidad y hacer coros y esa misma alegría y esa cadena musical que existe, ¿verdad?, en Latinoamérica es bien importante. Gracias. Bien, gracias. ¿Por qué la guitarra? Pues porque no la elegí yo, me eligió ella a mí. Simplemente eso. Yo soy un encarcelado de la guitarra, o un preso, mejor dicho, de la guitarra, ¿no? Porque Una dulce prisión. totalmente. Yo desde que tuve uso de razón me sentía guitarrista y no sé explicarte muy bien por qué. Me sentía guitarrista y... Duende, quizás. Quizás, llámalo como quieras, pero aquí estamos, juntos, todos los guitarristas precisamente, adorando, sufriendo el instrumento, porque como bien sabes, es un instrumento que nos vuelve locos hasta el punto de sufrir mucho por él, ¿no? Pero bendito sufrimiento, ¿no? Bendito placer. Why the guitar? When I was 13 years old, I was taking guitar lessons, but I wasn't very good. My father was a banjo player, and so I would listen to him play banjo all the time. And when I was 13, I played the opening riff from Honky Tonk Women from the Rolling Stones. I played the riff, and I played it good, and somebody recognized it. And they said, "That sounds good." And ever since then, every decision in my life has been, how do I keep a guitar in my hands a little bit longer? ¿Por qué la guitarra? La guitarra es uno de los instrumentos que te da la mayor libertad de expresión que puedes tener. Aunque suene polémico, lo primero es, puedes escoger las cuerdas, puedes escoger los micrófonos, puedes escoger la ecualización, los efectos, todo lo que quieras. Es un instrumento que permite que lo transformes solamente con tocarlo de una manera o de otra. Es una especie de extensión musical del que está tocando. No es lo mismo una guitarra que un instrumento que enseguida reproduce el mismo sonido. No es como un sintetizador, no es como un piano. Tú tocas un
piano una nota y la nota suena, pero la guitarra cuando tú la pulsas, un guitarrista suena distinto con otro. Tiene muchas variaciones y tiene muchos elementos que pueden personalizarse, y no me refiero desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista personal y de interpretación. Cuando la guitarra suena, es parte de la expresión musical del que la está tocando. Nuestra travesía. Hoy es sábado, estamos celebrando, ya casi vamos saliendo para celebrar el Día de la Hispanidad. Vamos a hacerlo otra vez en el Teatro Adolfo Mejía, aquí en Cartagena, y queríamos grabar un momentito, este fragmentito, para agradecer a nuestros queridos amigos de Cifuentes por habernos traído a este festival. No podríamos estar más contentos. Y por supuesto agradecer a la organización del FestiGuitar, Festival Internacional de Guitarra de Cartagena de Indias, en su 11ª edición. A doña Claudia y a don Eduardo. Sí, gracias, muchas gracias. Estamos llenos de, no sé, de alegría en este momento que ustedes nos están viendo. Aquí hay un ventanal enorme, está el mar y hay un atardecer bellísimo, seguro lo verán allí en alguna imagen. Tenemos el corazón llenito de alegría porque la música que hemos hecho ha gustado, porque ese público nos ha disfrutado y nosotros los hemos disfrutado a ellos. Entonces seguro nos vamos a ir con una alegría inmensa y con muchas ganas de regresar y seguir haciendo música en festivales, seguir viajando, haciendo lo que amamos. Como estamos agradeciendo, queremos agradecer también a Claudia Pino, que es nuestra diseñadora, la que confecciona estos uniformes o estos trajes que usamos. Apenas tenemos como 3 o 4 conjuntos, pero ahí vamos y creemos que le da una marca personal a lo que estamos haciendo, que nos diferenciamos, nos sentimos cómodos, nos encanta, elegimos los modelos, las telas que nos gustan y trabajamos con ella. Nada, nos fascina. Hoy estrenaremos Gracias, en nuestro concierto. También, por favor, invitarlos. Recuerden que estamos de campaña, la campaña para nuestro segundo álbum, Precioso Lar. Les vamos a dejar el link por aquí. Visítenlo, la página quedó preciosa. Muchas gracias, gente de Incresh, por hacernos esto, por trabajar con nosotros, y esperamos que, bueno, sea muy fructífero y este álbum salga muy pronto. También les cuento que mis guitarras, o bueno, en este caso esta guitarra, gustó muchísimo aquí a todos los guitarristas. Sí, Marco Una guitarra de Marco Antonio Peña. Maestro. Gracias, Cartagena. Gracias por recibirnos. Nos despedimos celebrando el amor y agradeciendo. De Santa y Gregory, celebrar el amor. El día del encuentro, del vuelo de las almas, cuando tu luz toca como el alba, donde nace un milagro interno, y desde el fondo salta con celo el más ardiente rubor. Deja en mi boca un clamor, saciar mi sed ancestral con tu magia radical, y así celebrar el amor. Hoy que el amor nos canta bien fuerte, conjuro mi vida la tuya, como un himno de fiel ayuda, como la más virtuosa fuente, siempre pensando en tenerte. Mi canto es un delator, se une a tu voz sin temblor, gloria del bello sentir, gloria
lograr el hondo vivir y así celebrar el amor. Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso, el pecho alzándose hermoso y olvidando la humana cobardía. Ansias nuevas para cada día, trazando un mejor azul, cautivando la inquietud, como el profundo escritor que llegó y alzó una flor para celebrar el amor, para celebrar el amor, para celebrar el amor. Bendito el día del encuentro, del alto vuelo de las almas, cuando tu luz toca como el alba, donde nace un milagro interno y desde el fondo salta con celo el más ardiente rubor. Deja en mi boca un clamor, saciar mi sed ancestral con tu magia radical y así celebrar el amor. Hoy que el amor nos canta bien fuerte, conjuro mi vida a la tuya, como un himno de fiel ayuda, como la más virtuosa fuente, siempre pensando en tenerte. Mi canto es un delator, se une a tu voz sin temblor, gloria del bello sentir, lograr el hondo vivir y así celebrar el amor.